Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy viernes 22 de octubre del 2021. Nuestro programa es el número 295. Y en este final de esta nueva semana y recordando el mes de la familia y por supuesto celebrando el mes de la Reforma Protestante, les invitamos a compartir el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Tu tarea más importante. John Maxwell escribe en su libro Desarrolle los líderes que están alrededor de usted. Los grandes líderes tienen una cosa en común. Saben que adquirir y mantener a la gente que es buena es la tarea más importante de un líder. Maxwell añade, urgiendo a sus lectores, encuentra la mejor gente a que puedas y entonces desarróllalos para que sean los mejores líderes que puedan llegar a ser. Pablo está condenado en un calabozo oscuro y que solo tiene un agujero en el techo por donde entra la luz y el aire. Lleva cadenas, como lo escribe en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 16, como un criminal. Está solo, aburrido y con frío. La muerte es inevitable. De acuerdo con la tradición, estaba condenado a muerte por decapitación bajo la persecución de Nerón. Probablemente, esta es su última epístola. Pablo eligió escribir a una persona particular en vez de a una iglesia. Timoteo era un líder que tenía alrededor de 30 años, que había sido encontrado, formado y desarrollado por Pablo, quien debía tener alrededor de 60 años. Al darse cuenta Pablo de que estaba transmitiendo a la siguiente generación su mayor preocupación es que Timoteo lo guarde. Cuando más viejo nos podemos volver, más debemos de apreciar la sabiduría de las generaciones que nos precedieron y, por supuesto, más nos damos cuenta de la responsabilidad que todos tenemos de pasar el testigo a la siguiente generación. El Salmo 119 nos dice el fundamento correcto para la siguiente generación. El Salmo es a la vez una reflexión personal sobre la vida y también un recurso producido por el salmista para ayudar a otros a construir sus vidas y liderazgo sobre el fundamento correcto. En particular, marca un ejemplo de fe en la palabra de Dios. En tu palabra he puesto mi esperanza. Todos tus mandamientos son fidedignos, pero yo no abandono tus preceptos. 2 de Timoteo capítulo 1 nos dice que la manera de desarrollar a la siguiente generación. Todos nosotros podemos tener hijos espirituales. Probablemente Pablo no tuvo hijos naturales, pero sí hijos espirituales. Describe a Timoteo como mi querido hijo. Le había llevado a la fe en el Señor. Durante 15 años, Timoteo había sido el compañero de Pablo, acompañándole en su segundo y su tercer viaje misionero. Ahora Timoteo está en una posición de liderazgo en Éfeso. Pablo mentoreó, entrenó y discipuló a Timoteo y le transmitió la sabiduría. Da un modelo y un ejemplo de cómo desarrollar a las siguientes generaciones de líderes. Punto número 1. Ámalos. Mi querido hijo. Es como Pablo describe a Timoteo. Pablo dio gracias constantemente a Dios por él. Pablo era un hombre apasionado y emocional. Cuando la gente le decía adiós, solía haber lágrimas de emoción. Al acordarme de tus lágrimas, escribe en el verso 4, anhelo verte y llenarme de alegría. Punto número 2. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones. Orar por otras personas no es una pérdida de tiempo. Cambia las cosas. La oración de intercesión es un acto de amor. Punto número 3. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti.
De eso estoy convencido, dice el verso 5. Pablo confió a Timoteo con mucha responsabilidad a una edad temprana. La gente que nos instruye es gente que cree en nosotros. Punto número 4, dice el verso 6, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Previamente, Pablo había escrito, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Puede que oraran para que él recibiera el don de evangelizar o por su ordenación al liderazgo en la iglesia. Puede que se llenara del Espíritu y posiblemente recibiera el don de lenguas o el de profecía. No sabemos exactamente lo que fue, pero en todo caso, esto nos muestra la importancia del ministerio de oración. Es por esto por lo que nosotros imponemos las manos a la gente cuando, por ejemplo, les ministramos intercediendo por ellos al final de cada servicio a la iglesia. Quinto punto, Timoteo necesitaba que lo animaran. El aliento es como el oxígeno para el alma. Timoteo era joven, había tenido debilidades físicas como enfermedades frecuentes y probablemente era tímido o introvertido de carácter. Pablo escribe, Dios no nos ha dado espíritu de timidez. No solo, y no somos cobardes por sentir miedo. De hecho, no puede darse la valentía a menos que te sientas asustado. La valentía es algo, es qué hacemos con aquello que nos da miedo hacer, sin dejar que el miedo gobierne nuestras decisiones. Superar los miedos es algo que Dios nos ha equipado a través del Espíritu Santo con poder, amor y dominio propio. Punto número 6. Pablo urgió a Timoteo a avivar la llama, el don que había recibido. Las demás personas te pueden ayudar, pero en última instancia tú eres responsable de tu propio desarrollo espiritual. Avívate a ti mismo, aviva la llama de tu fe mediante la alabanza, la oración, la lectura de la Biblia y la comunidad, o con lo que haga falta. Punto número 7. Cuida la preciosa enseñanza que te he confiado. El depósito de la preciosa enseñanza es el Evangelio del que Pablo ha sido designado como heraldo, apóstol y maestro. Todo el Evangelio trata de Jesús, nuestro Señor. Se trata de una relación con Él. Sé en quien he creído, dice el verso 12. Hemos sido salvados por gracia, no por nuestras propias obras. Jesús, nuestro Salvador, por medio de la cruz y la resurrección, destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible. Pablo instó a Timoteo a no avergonzarse de su amistad y no avergonzarse de testimoniar al Señor en el verso 8. Tenían que proclamar y salvaguardar el Evangelio. Pablo confiaba en que había elegido a la persona adecuada para hacerlo a la siguiente generación, con el poder del Espíritu Santo que vive entre nosotros, dice el verso 14. Punto número 8. Tú también debes soportar los sufrimientos por el Evangelio. Verso 8. Aunque Pablo sirvió a Dios con una conciencia limpia, no escapó al sufrimiento. Estaba en cadenas, como dice el verso 16, y tristemente había sido abandonado por otros cristianos. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelio y Hermógenes. Pero hubo una persona que se mantuvo firme. No huyas de aquellos que están sufriendo, sino sé como Onesíforo, quien, según dice Pablo, muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Jeremías capítulo 48 y 49 nos habla de la importancia de desarrollar a la siguiente generación. Uno de los problemas que subraya una y otra vez en Jeremías es la debilidad y la maldad de los líderes del pueblo. Aquí vemos las terribles consecuencias de lo mal que le pueden ir las cosas a un liderazgo inadecuado. ¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿Acaso no tiene herederos? Pregunta en el capítulo 49, verso 1. La herencia estaba abierta, no había nadie que la acreciera. La antítesis de los caminos de Dios para el liderazgo son el orgullo y la arrogancia. Son grandes pecados. De Moab, el orgullo de Moab, ese orgullo exagerado, tanta soberbia, tanto orgullo, tanta arrogancia y altivez.
El orgullo y la independencia suelen verse en el mundo como buenas cualidades, pero son un gran pecado a los ojos del Señor porque nos alejan de Él. El orgullo y la independencia dicen, no te necesito. Proclamando el juicio contra Moab y Amón, Jeremías dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Moab ha vivido en paz desde su juventud, ha reposado sobre sus heces, no ha pasado de vasija en vasija, ni ha ido jamás al exilio. El trabajo duro es más importante que el talento innato. Como Thomas Edison célebremente dijo, el genio es 1% inspiración y 99% sudor. Desarrollar a la siguiente generación conlleva un trabajo duro. Hay un principio importante. Tenemos que aplicar el mismo estándar al trabajo para el Señor que el que aplicamos a nuestros trabajos seculares, suponiendo que estamos comprometidos con ellos. En la mayoría de los trabajos seculares se requiere un 100% de eficiencia y compromiso. Siempre me impresionan mucho a las personas voluntarias. Cómo vienen con tanta regularidad, amor, compromiso. Es asombroso ver su dedicación día tras día. Para muchos, esto supone un compromiso de servicio para toda la vida. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 119, versos 81 al 88. Estoy agotado esperando que me salves, pero confío totalmente en tu palabra. Mis ojos ya están cansados de tanto esperar tu promesa y digo, ¿cuándo me consolarás? Aunque me siento terriblemente agotado, no me he olvidado de tus mandatos. ¿Cuánto tiempo más tendré que vivir esperando que des la orden de castigar a todos los que me atacan? Hay gente muy arrogante y soberbia que ha cavado trampas contra mí. Ellos están en contra de tus enseñanzas. Dios mío, ayúdame. Podemos confiar plenamente en todos tus mandamientos. Casi me borran de la tierra, pero yo no me desvío de tus instrucciones. Conforme a tu fiel amor, dame vida y yo cumpliré con los mandatos que me impongas. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Estimado hijo Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios para anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo. Que la paz, la misericordia, las bendiciones de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Siempre te recuerdo mis oraciones, de día y de noche doy gracias a Dios por ti. Al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte, qué feliz me haría. Recuerdo tu fe sincera, como la tuvo primero tu abuela Loida y luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Por eso quiero que reavives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación, con el poder que Dios nos da para soportarlo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. Dios me nombró apóstol y maestro para anunciar la buena noticia, por eso ahora estoy sufriendo a causa de esta buena noticia, pero no me avergüenzo. Sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro de que Él puede guardar hasta este día todo lo que ha puesto en mis manos. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce una vida recta, manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado, así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Tú sabes que todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelio y Hermógenes.
pido al Señor que muestre su misericordia a la familia de Onesíforo, quien me animó muchas veces. Él no se avergonzó de que yo estuviera en prisión. Al contrario, cuando llegó a Roma me buscó por todas partes hasta encontrarme. Que el Señor Jesús le permita encontrar misericordia del Señor aquel día. Tú sabes cuánto me ayudó Onesíforo cuando estuve en Éfeso. Jeremías, capítulo 48. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice acerca de Moab: pobre de Moab, porque será destruida. Kiriat-Jearim será capturada y humillada. Su fortaleza será derribada y hecha pedazos. Ya no hay alabanzas para Moab. En Hesbón hacen planes contra ella. Dicen: vengan, hagamos desaparecer esta nación, mándenme. Tú también serás silenciada y perseguida por la guerra. Se oyen gritos desde Joranadín: destrucción, ruina inmensa, Moab ha sido destruida. Y se oyen los gritos de sus pequeños. Lloran al subir la cuesta de Luit y por la bajada de Joronayadín. Se oyen gritos de dolor debido a la destrucción. Huyan, sálvanse, sálvense quien pueda. Sean como los arbustos del desierto. Por confiar en tus obras y en tus riquezas, tú también serás capturada, así que tu Dios, Quemos, saldrá al exilio, junto con sus sacerdotes y altos funcionarios. El destructor irá a cada ciudad y ninguna escapará. También el valle será arrasado y la meseta quedará en ruinas, tal como lo ha decidido el Señor. Pónganle una lápida a Moab, porque será destruida. Sus ciudades quedarán en ruinas y sin habitantes. Maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. Maldito el que no manche de sangre su espada. Moab ha descansado desde su juventud, ha reposado como vino añejo, no ha pasado de un recipiente a otro, nunca ha ido al exilio, por eso ha conservado su sabor y no ha perdido su aroma. Pero llegará el día, dice el Señor, cuando enviaré gente para agotar a Moab. Vaciarán sus vasijas y quebrarán sus cántaros. Moab se avergonzará de haber confiado en Quemos, como el pueblo de Israel se avergonzó de haber confiado en Betel. ¿Cómo pueden decir somos guerreros valientes soldados? Un destructor se ha levantado contra Moab y sus ciudades. Lo mejor de su juventud descenderá al degolladero. Lo dice el Rey, que tiene por nombre Señor Todopoderoso. El desastre de Moab es inminente. Se acerca su desgracia. Lloren por él todos los que lo rodean, los que conocen su fama. Digan: ¿cómo se ha quebrado el cetro poderoso, el bastón señorial? Habitante de Dibón, baja de tu sitio de honor y siéntate en el suelo reseco, porque el destructor de Moab se levanta contra ti y destruye tus fortalezas. Habitante de Aroer, párate a la orilla del camino y observa. Pregunta al que huye y al que escapa, diles: ¿qué pasó? Moab está humillado porque ha sido aniquilado. Lloren y giman, anuncien en el río Arnón que Moab ha sido destruido. Llegó el juicio decidido contra la meseta, contra Olón, Hazaha, Mefat, contra Dibón, Nebo, Bet Dibladín, Kiaritajin, Bet Gamul, Bet Megón, también contra Keirot Bosra y contra todas las ciudades de Moab, cercanas y lejanas. El poder de Moab ha sido cortado, su brazo ha sido quebrantado, dice el Señor. Emborrachen a Moab porque se ha enorgullecido ante el Señor, se revolcará en su propio vómito y será objeto de burla. ¿No te burlas de Israel como si lo hubieras sorprendido entre ladrones? Pues cada vez que hablas de él, lo hacías con desprecio. Habitantes de Moab, abandonen las ciudades y vayan a habitar en las rocas, como las palomas que anidan al borde de los barrancos. Hemos oído el orgullo de Moab, su arrogancia, insolencia y altivez. Yo conozco su soberbia, dice el Señor, pero eso no le sirve. No sacará nada de sus arrogancias. Por eso gimo por Moab, lloro por todos sus habitantes, derramo lágrimas, y por el pueblo de Kierjeres. Lloro por ti, viña de Sibma, más que por Jazer. Tus ramas iban más allá del mar y llegaban hasta Jazer. Pero el destructor caerá sobre tu cosecha de higos y sobre tu cosecha de uvas. Se quitó la alegría, el regocijo de los fértiles campos de Moab. He hecho que te deje fluir el vino de tus piletas.
No hay quien ya pise uvas en medio de los gritos de alegría. Sí hay gritos, pero no son de regocijo. El grito de angustia de Hesbón llega hasta Alalé y Yahaza. Se grita desde Zoar hasta Jeronayim, Eglat Selasillá, porque hasta las aguas de Nimrim se han secado. Aniquilaré de Moab al que ofrece sacrificios en altares y quema inciensos a sus dioses, dice el Señor. Por eso mi corazón gime, como el sonido de una flauta por Moab y por el pueblo de Kirjares, porque se han perdido las riquezas que acumularon. Toda cabeza está rapada y toda barba rasurada. Todos se han hecho cortadas en las manos y se han vestido de luto. Hay gemido en todas las terrazas de Moab y en todas las plazas, porque hice pedazos a Moab. Como si fuera una vasija que no sirve para nada, es la decisión del Señor. ¿Cómo quedó destrozada? ¿Cómo gimen? Moab se ha vuelto la espalda avergonzada. Se ha convertido para sus vecinos en objeto de burla y horror. El Señor dice, el enemigo vuela como un águila con las alas desplegadas sobre Moab. Sus ciudades serán capturadas y sus fortalezas conquistadas. Ese día el corazón de los guerreros de Moab será como el de una mujer que da a luz. Moab dejará de ser un pueblo porque se envalentonó contra el Señor. Por eso vendrán sobre ti, habitantes de Moab, el terror, el foso y la trampa, dice el Señor. El que huye del terror caerá en la zanja. El que salga de la zanja caerá en la trampa, porque yo hago que llegue a Moab el momento de su castigo, dice el Señor. Los que huyen se detienen desfallecidos a la sombra de Hesbón, pero sale fuego de Hesbón y una llama de la casa de Sihón que consume las sienes de Moab y la cabeza de los arrogantes. Pobre de ti, Moab. El pueblo de Quemos quedó destruido. Tus hijos fueron capturados, llevados al destierro, tus hijas al exilio. Pero en los últimos días cambiaré la suerte de Moab, dice el Señor. Aquí termina la sentencia contra Moab. Jeremías capítulo 49 versos 1 al 6. Así dice el Señor acerca de los amonitas. ¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿No tiene heredero? ¿Por qué el dios Milcón ha tomado posesión de Gad y su pueblo vive en sus ciudades? Llegará el día, dice el Señor, en que haré sonar la trompeta de guerra contra Rabá de los amonitas. Quedará hecha un montón de ruinas y sus ciudades serán incendiadas. Entonces Israel se apoderará de lo que ellos le quitaron, dice el Señor. Lloren por Hesbón, porque Jai ha sido destruida. Griten, hijas de Rabá. Vístanse de luto y giman, corran de un lado al otro dentro de los muros, porque Milcón va al exilio junto con sus sacerdotes y altos funcionarios. ¿Por qué te enorgulleces de tu fuerza? ¿No ves que ya se te está acabando? Hija rebelde que confías en tus riquezas y dices, ¿quién me atacará? Voy a hacer que el terror te rodee por todas partes, dice el Señor Dios Todopoderoso. Saldrán arrojados todos, cada uno por su lado, y no habrá quien los vuelva a reunir. Pero después de todo esto, devolveré lo que se tomó de los amonitas, dice el Señor. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración. Señor, ayúdame a ser fiel a pesar de todas las trampas y las persecuciones. Ayúdame a hacer todo lo que pueda para formar la siguiente generación de líderes. Señor, ayúdame a pasar el testigo a la siguiente generación, orar por ellos, amarlos, creer en ellos, ministrarlos, animarlos, confiar en ellos y compartir con ellos. Señor, que nunca sea laxo al hacer tu trabajo. Que nuestra generación sea una generación que guarde el Evangelio, desarrolle líderes y lo transmita a la siguiente generación. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, viernes 22 de octubre del 2021. Nuestra edición es la número 295. Gracias a todos por acompañarnos. Un saludo enorme para todas las familias, los amigos que están en distintos puntos del mundo y a quienes apreciamos tanto que en momentos del día nos envían sus saludos y nos recuerdan que nos siguen y nos escuchan. Muchas gracias, Dios les bendiga. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.